La verdad de lo que pasó con la familia Mussolini después de 1945. Para el mundo, Benito Mussolini, mejor conocido como el Duce, fue el forjador del fascismo y el hombre que intentó devolverle a Italia la gloria que tuvo cuando ésta fue el eje del Imperio Romano. No obstante, detrás de la implacable figura pública existía un hombre complejo y atormentado por las mismas pasiones y debilidades que cualquier mortal: el amor, la traición, el orgullo y el dolor de una vida familiar en constante crisis. ¿Quién fue el hijo bastardo al que ocultó en un manicomio? ¿Es verdad que su amante murió fusilada a los 33 años? Este es el relato de una dinastía familiar que se desmoronó, el de las vidas que quedaron destrozadas bajo la sombra de Mussolini, el de los descendientes que han vuelto a alcanzar el poder en Italia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Alessandro, el padre alcohólico y violento de Mussolini. Alessandro Mussolini nació el 11 de noviembre de 1854, en el pequeño pueblo de Predapio, situado en la región italiana de Emilia-Romagna. Al crecer, Alessandro se convirtió en un herrero en su pueblo natal, donde conoció a Rosa Maltoni, con quien contrajo matrimonio el 25 de enero de 1882. A lo largo de su matrimonio, la pareja tendría 3 hijos: Benito, nacido en 1883, Arnaldo, nacido en 1885, y Edvige, nacido en 1888. De acuerdo con los biógrafos de Mussolini, Alessandro fue una figura paterna dominante que marcó la infancia de sus hijos. Era un socialista radical y ateo que poseía una biblioteca personal considerable, llena de textos de Marx, Bakunin y otros revolucionarios europeos, que leía vorazmente a su hijo Benito durante las largas noches de invierno. Su taller de herrería solía convertirse en un punto de reunión de agitadores socialistas locales, donde se discutían fervorosamente las injusticias del sistema capitalista y la necesidad de una revolución proletaria. El temperamento explosivo de Alessandro, alimentado por el vino local y sus frustraciones políticas, creó un ambiente doméstico volátil, donde las discusiones ideológicas se mezclaban con violentas disputas familiares. Esta combinación tóxica de pasión intelectual y agresividad física marcaría profundamente el carácter de Benito, quien heredaría tanto la capacidad de oratoria como la tendencia a resolver conflictos mediante la intimidación y la fuerza. Rosa Maltoni, la madre devota y gentil de Mussolini. Rosa Maltoni nació el 22 de abril de 1858 en el municipio de Forlì, Italia. Rosa fue el contrapunto perfecto a la vehemente figura de su esposo. Como maestra de escuela primaria, era una mujer culta, profundamente religiosa y de una naturaleza mucho más tranquila y estable. Mientras Alessandro representaba la rebeldía y el caos, Rosa era el símbolo de la disciplina y el orden. Su amor por su hijo era incondicional y en muchas ocasiones intentó templar su carácter explosivo. A diferencia de la figura pública de Mussolini, ella era el único pilar emocional que buscaba la paz en su hogar. Rosa falleció a los 46 años el 19 de febrero de 1905 a causa de meningitis. Su muerte fue un evento devastador y un punto de inflexión en la vida de un joven Benito de 22 años, quien estaba muy apegado a su madre. Su figura fue idealizada durante el periodo fascista como el epítome de la mujer italiana. 5 años después, en 1910, Benito perdería también a su padre, debido a un problema hepático relacionado con su alcoholismo crónico. Murió solo y sin la presencia de Benito, que no pudo llegar a tiempo para verlo por última vez. Ida Dalser, la esposa abandonada, 1880-1937. Antes de que el mundo conociera la poderosa figura del Duce, existió Ida Dalser, la mujer que tuvo el infortunio de ser su primer gran amor. Ida representaba todo lo que Mussolini aspiraba a ser en su juventud: sofisticada, culta y económicamente independiente, con conexiones en los círculos intelectuales de Trento, que él tanto admiraba. Su salón de belleza era frecuentado por damas de la alta sociedad, y ella misma poseía una educación refinada que contrastaba con los orígenes humildes de Benito. Durante su relación, Ida no solo financió las empresas periodísticas de Mussolini, sino que también le proporcionó acceso a una red social que sería crucial para su ascensión política inicial. Se casaron en 1914 en una ceremonia religiosa y un año después tuvieron un hijo, Benito Albino. Cuando Mussolini regresó de la Primera Guerra Mundial, la abandonó por Rachel Guidi. A medida que su poder crecía, Ida se convirtió en un obstáculo, ya que representaba un pasado bohemio y desordenado que no encajaba con la narrativa de respetabilidad familiar que necesitaba proyectar. Fue declarada mentalmente inestable, internada en un hospital psiquiátrico y murió en cautiverio.
Su historia fue borrada de los registros oficiales, demostrando hasta qué extremos estaba dispuesto a llegar para proteger su imagen política. Benito Albino Mussolini, 1915 a 1942. Nacido en 1915, Benito Albino era el hijo que el duce no podía reconocer públicamente. Después de abandonar a Ida, Mussolini le prohibió ver a su hijo y, con el tiempo, se propuso borrar su existencia. Los registros médicos falsificados de Benito Albino revelan una campaña sistemática de destrucción psicológica orquestada por el líder fascista. El joven había crecido con una inteligencia notable, heredando tanto el carisma como la determinación paterna, características que lo hacían doblemente peligroso para la imagen pública del duce. Sus intentos desesperados por contactar a su padre biológico se intensificaron cuando comenzó a reconocer los rasgos físicos compartidos y la similitud en sus gestos y manera de hablar. Los informes psiquiátricos, claramente manipulados, describían como delirios de grandeza lo que en realidad eran recuerdos legítimos de su infancia con Mussolini. Los tratamientos brutales incluían electrochoques experimentales y drogas que deterioraron progresivamente su salud mental y física. Su muerte a los 26 años, oficialmente atribuida a causas naturales, ocurrió en circunstancias tan sospechosas que incluso algunos médicos del hospital expresaron privadamente sus dudas sobre la versión oficial, convirtiendo su historia en uno de los secretos más oscuros del fascismo italiano. Raquel, la segunda esposa. Raquel se casó con Benito en 1925, después de haber vivido con él durante años. Criada en una familia campesina de Emilia-Romagna, poseía una resistencia y una capacidad de supervivencia que resultarían cruciales durante los años turbulentos del régimen fascista. Su analfabetismo inicial, lejos de ser una desventaja, le proporcionó una perspectiva práctica y directa que a menudo servía como contrapeso a las grandiosas ambiciones políticas de su marido. Raquel tuvo 5 hijos con Mussolini: Eda, Vittorio, Bruno, Romano y Ana María. Su papel fue el de la matriarca del hogar, manteniéndose alejada de la política, pero siempre defendiendo a su familia. El pragmatismo de Raquel contrastaba drásticamente con la naturaleza romántica e impulsiva de las otras mujeres en la vida de Mussolini. Raquel desarrolló un sistema de supervivencia basado en la negación selectiva. Conocía perfectamente las infidelidades de Benito, pero elegía ignorarlas mientras no amenazaran la estabilidad económica de su familia. Su fortaleza se manifestó especialmente durante los bombardeos aliados, cuando se negó a abandonar Roma a pesar de las súplicas de seguridad, demostrando una valentía que rivalizaba con la de cualquier general fascista. Después del fusilamiento de Mussolini, fue detenida por los partisanos pero liberada por los aliados. Vivió una vida pacífica en Italia y se le permitió conservar una modesta pensión. Esta determinación inquebrantable le permitió no solo sobrevivir a la caída del régimen, sino también mantener unida a su familia durante décadas de ostracismo social. Clara Petacci, la última amante de Mussolini, 1912 a 1945. Clara Petacci era una joven de clase alta fascinada por la figura de Mussolini. Su historia de amor, que comenzó en 1932, fue intensa y pasional, pero también era un secreto a voces en Italia. A diferencia de Raquel, Clara no se limitaba a la vida doméstica. Su familia y su influencia eran notables. Clara representaba la sofisticación y el glamour que Mussolini creía merecer como líder de una gran nación. Educada en los mejores colegios de Roma, hablaba varios idiomas y poseía conocimientos de arte y literatura que complementaban perfectamente las aspiraciones intelectuales del duce. Su familia, los Petacci, habían construido un imperio inmobiliario en Roma y mantenía conexiones influyentes en el Vaticano, lo que proporcionaba a Mussolini acceso a información privilegiada sobre las posiciones católicas respecto a su régimen. Clara no era simplemente una amante pasiva, participaba activamente en discusiones políticas y a menudo influía en las decisiones de Mussolini mediante una combinación de seducción intelectual y emocional. Su diario personal, descubierto décadas después, revela una mujer profundamente enamorada, pero también consciente de los defectos y crueldades de su amante. Su amor por el duce era total y, a pesar del riesgo, permaneció a su lado hasta el final. En abril de 1945, se rehusó a abandonarlo mientras huían de los partisanos, lo que la llevó a ser ejecutada cuando tenía 33 años. Su lealtad final culminó en su ejecución junto a él, y sus cuerpos fueron exhibidos públicamente en una de las imágenes más icónicas y trágicas del final de la Segunda Guerra Mundial, elevando su figura de simple amante a mártir del amor absoluto. Arnaldo Mussolini, el hermano conciliador, 1885 a 1931. Arnaldo fue como la conciencia de su hermano mayor. Poseía todo lo que Benito admiraba pero no podía alcanzar: serenidad, estabilidad emocional y una perspectiva equilibrada sobre el poder. Mientras Benito se dejaba llevar por arrebatos de megalomanía, Arnaldo mantenía una visión práctica y realista de los límites del régimen fascista.
Su formación como periodista profesional le había enseñado la importancia de la credibilidad y la consistencia, valores que intentaba transmitir a su hermano a través de artículos cuidadosamente calibrados en el diario Il Popolo de Italia, del que era director. Su relación era cercana, Benito confiaba en él, y a menudo Arnaldo era el único que podía ofrecerle un consejo sincero. Arnaldo había desarrollado una red de contratos entre intelectuales moderados, que veían en él una posible influencia moderadora sobre las tendencias más extremas de Benito. Sus conversaciones privadas con el duce, registradas parcialmente en cartas familiares, revelan un hombre profundamente preocupado por la deriva autoritaria del régimen y los costos personales que estaban imponiendo a la familia. Arnaldo también intentó en varias ocasiones interceder por Benito Albino, el hijo secreto de su hermano, pero sus esfuerzos fueron en vano. Su muerte prematura fue una gran pérdida personal para Mussolini. Su muerte por problemas cardíacos, exacerbados por el estrés de mediar constantemente entre las exigencias del poder y los valores humanos básicos, privó a Mussolini de la única voz que podía hacerlo reflexionar sobre las consecuencias morales de sus actos. Edvige Mussolini, la hermana discreta, 1888 a 1952. Edvige, la hermana menor, llevó una vida discreta y estuvo menos involucrada en la política que sus hermanos. Edvige había elegido conscientemente la invisibilidad como estrategia de supervivencia, desarrollando un perfil tan bajo que incluso los biógrafos de Mussolini a menudo la omitían de sus relatos familiares. Su matrimonio con un funcionario menor del gobierno provincial le permitió mantener una distancia segura de los círculos de poder romano, mientras que su personalidad naturalmente tímida e introvertida contrastaba dramáticamente con la extroversión agresiva que caracterizaba a los otros miembros de la familia. Durante los años del régimen, Edvige se refugió en actividades domésticas y religiosas, manteniendo una correspondencia secreta con monjas y sacerdotes, que le proporcionaban consuelo espiritual ante las crecientes atrocidades cometidas por su hermano. Eda, la hija rebelde de Mussolini. Eda Mussolini nació el 1 de septiembre de 1910 en Forlì, Italia. Fue la primera hija de Benito Mussolini y Raquel Guidi. Su infancia transcurrió en el turbulento ambiente de la vida de su padre, como periodista y activista socialista. A diferencia de sus hermanos menores, Eda fue testigo de primera mano de los años de lucha de su padre, su encarcelamiento y su posterior ascenso al poder. Al inicio del régimen fascista, la familia se trasladó a Roma, donde Eda fue enviada al prestigioso Colegio del Sagrado Corazón. A medida que crecía, Eda se destacó por su belleza, su temperamento volátil y su fuerte voluntad, características que heredó directamente de su padre. Mostró poco interés en los estudios formales, prefiriendo un estilo de vida bohemio y rebelde. Sin embargo, su estatus como la hija favorita del duce le brindó un lugar único en la alta sociedad italiana. A los 19 años conoció al conde Galeazzo Ciano, un diplomático prometedor y el hijo de un amigo cercano de Mussolini. El 24 de abril de 1930 se casaron en una fabulosa ceremonia en Roma, un evento de gran importancia política que simbolizó la alianza entre la vieja aristocracia y el nuevo poder fascista, uniendo a la hija del duce con uno de sus colaboradores más cercanos. Su matrimonio con Galeazzo fue tanto una alianza estratégica como una historia de amor genuino, creando una dinámica compleja donde la pasión personal se entremezclaba constantemente con las maquinaciones políticas. Galeazzo Ciano, el yerno traidor de Mussolini. Galeazzo Ciano nació el 18 de marzo de 1903. Su ascenso en la política fue tan meteórico como su posterior caída. Hijo de un héroe de la Primera Guerra Mundial y de un ministro del gobierno, su matrimonio con Eda Mussolini lo catapultó directamente al corazón del poder. Con el respaldo de su suegro, Ciano se convirtió en ministro de propaganda en 1935 y al año siguiente fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores. Era el hombre de confianza de Mussolini, una figura glamorosa y unánimemente reconocida como el posible sucesor del duce. Sus famosos diarios, escritos durante este periodo, ofrecen una mirada sin precedentes a las maquinaciones del régimen. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba y la derrota se acercaba, Ciano empezó a dudar de las decisiones de Mussolini. En julio de 1943, durante el Gran Consejo Fascista, votó a favor de la destitución de su suegro. A pesar de su arrepentimiento, Mussolini, reinstalado en el poder por los alemanes, no perdonó la traición. Ciano fue arrestado, juzgado y condenado a muerte. A pesar de las desesperadas súplicas de Eda, Ciano fue fusilado el 11 de enero de 1944. Su muerte marcó un quiebre definitivo en la vida de Eda, quien renunció a su apellido y se hizo llamar Eda Ciano. Desconsolada y consumida por la rabia contra su padre, Eda huyó a Suiza con los diarios de su esposo, que entregó a los aliados, sellando su legado como una de las traiciones más notorias del fascismo. Eda Ciano murió el 9 de abril de 1995 en Roma, a la edad de 84 años. Según los informes de la época, su muerte se produjo tras una operación para extirpar un absceso renal, lo que derivó en un paro cardíaco.
Fabrizio Ciano, el nieto traumatizado. Fabrizio Ciano, hijo de Eda Mussolini y Galeazzo Ciano, nació el 1 de octubre de 1931 en Shanghái, China, donde su padre servía como cónsul. Fabrizio creció con el trauma de comprender que su abuelo había ordenado la muerte de su padre, una contradicción imposible de reconciliar que marcó profundamente su desarrollo emocional y su percepción del poder político, llevándolo a publicar un libro de memorias titulado Cuando el abuelo fusiló a papá en 1991. En su libro relata el impacto que tuvo en él y en su madre la ejecución de su padre y cómo la política destruyó a la familia. Su libro representa un intento desesperado de entender la psicología de un hombre capaz de anteponer la lealtad ideológica a los vínculos sanguíneos más básicos. Las entrevistas que Fabrizio realizó con supervivientes del régimen revelaron un patrón consistente. Mussolini había perdido gradualmente la capacidad de distinguir entre lealtad política y afecto personal, tratando a su propia familia como piezas prescindibles en un juego de poder más grande. El proceso de escritura del libro se convirtió en una forma de terapia para Fabrizio, pero también en una investigación histórica rigurosa que arrojó nueva luz sobre las dinámicas internas del fascismo italiano. Falleció de causas naturales el 4 de abril de 2008 en San José, Costa Rica, a la edad de 76 años. Vittorio, el hijo artista de Mussolini. Vittorio Mussolini nació el 27 de septiembre de 1916. Como el primer hijo legítimo del duce, Vittorio tuvo una vida llena de altibajos, estudió cine y literatura, buscando una vida lejos del panorama político que rodeaba a su padre. Tras la caída del fascismo, huyó a Argentina y, a pesar de las controversias, se convirtió en un director de cine en los Estados Unidos. Regresó a Italia en 1946 y pasó las siguientes décadas escribiendo sobre su experiencia y la vida de su padre. Vittorio había desarrollado desde joven una personalidad artística que contrastaba dramáticamente con las expectativas paternas de formar una dinastía política. Su interés por el cine y la literatura lo llevaron a frecuentar círculos intelectuales, donde las ideas fascistas eran sutilmente cuestionadas. Durante su exilio en Argentina, Vittorio experimentó por primera vez la libertad de vivir sin el peso del apellido Mussolini, adoptando incluso temporalmente un seudónimo para trabajar en producciones cinematográficas menores. Su regreso a Italia estuvo marcado por una campaña mediática de rehabilitación personal, que incluía entrevistas televisivas, donde intentaba separar su identidad artística de su herencia política. Sus escritos posteriores, especialmente sus memorias, Vida con mi padre, escritas en 1957, revelan un hombre atormentado por la culpa filial, pero también orgulloso de ciertos recuerdos familiares, reflejando la imposibilidad de escapar completamente del legado paterno. Vittorio Mussolini murió de causas naturales el 13 de junio de 1997, a los 80 años, en Roma. Bruno, el hijo soldado Mussolini. Bruno Mussolini nació el 22 de abril de 1918. Al crecer, Bruno se unió a la Fuerza Aérea Italiana, convirtiéndose en un piloto consumado. Se destacó por su valentía y su destreza en combate, cualidades que llenaban de orgullo a su padre. A diferencia de sus hermanos, Bruno estaba firmemente comprometido con el ideal de servicio y sacrificio por la patria. Los compañeros de Bruno describían a un joven piloto excepcionalmente hábil, pero completamente libre de arrogancia, que trataba a mecánicos y oficiales con igual respeto. Sin embargo, su destino fue trágico. Falleció el 7 de agosto de 1941, luego de que se estrellara el bombardero P-108, que pilotaba durante un vuelo de prueba. Bruno murió en el acto, lo que fue un golpe devastador para la familia Mussolini. Su muerte fue un recordatorio cruel de que el poder no siempre podía proteger a su familia de las tragedias personales. La investigación oficial sobre su accidente aéreo fue deliberadamente superficial, ya que los resultados preliminares sugerían posibles fallas de diseño en los nuevos bombardeos italianos, información que habría sido devastadora para la moral militar. La muerte de Bruno marcó el inicio del declive emocional de Mussolini, quien vio en esa tragedia una señal del destino que aguardaba a toda su familia. Ana María, la hija locutora de Mussolini. Ana María nació el 3 de septiembre de 1929. Su vida fue más privada que la de sus hermanos. A pesar de haber sido enfermiza durante su niñez, encontró su voz en los medios de comunicación, específicamente en la radio. Ana María había heredado la voz potente y carismática de su padre, pero la utilizó para fines completamente opuestos. En lugar de arengas políticas, transmitía programas culturales y educativos que promovían el diálogo civilizado y la comprensión mutua. Su carrera radiofónica comenzó durante los años de reconstrucción posbélica, cuando Italia necesitaba desesperadamente voces que unieran en lugar de dividir. A pesar de su salud frágil, Ana María desarrolló una resistencia emocional que le permitió manejar con dignidad las frecuentes referencias a su apellido durante las entrevistas radiofónicas. Su enfoque profesional se caracterizaba por una empatía genuina hacia todos sus entrevistados, independientemente de su orientación política,
creando un estilo comunicativo que contrastaba radicalmente con la retórica agresiva, asociada tradicionalmente con su apellido. Anna Maria Mussolini murió el 25 de abril de 1968 en Roma, a la edad de 38 años, debido a una enfermedad cardíaca. Romano, el hijo músico de Mussolini. Romano Mussolini nació el 26 de septiembre de 1927. Romano se distinguió por su amor por la música. Fue un aclamado pianista de jazz, un género que se consideraba degenerado bajo el régimen de su padre. La elección musical de Romano representó una forma de rebelión silenciosa, pero profunda contra los valores estéticos del fascismo. Su talento excepcional al piano le permitió desarrollar un estilo personal que fusionaba técnicas clásicas europeas con la improvisación jazzística, creando una síntesis artística que simbolizaba inconscientemente la reconciliación entre tradición e innovación. Los clubes nocturnos romanos donde Romano actuaba se convirtieron en refugios para intelectuales antifascistas, que encontraban en su música una forma de resistencia cultural. Su matrimonio con Anna Maria Cicolone, hermana de la famosa actriz Sofía Loren, no solo lo conectó con el mundo del espectáculo internacional, sino que también le proporcionó acceso a una red social completamente desvinculada de la política, donde era valorado exclusivamente por sus méritos artísticos. Romano Mussolini murió de causas naturales el 3 de febrero de 2006, en Roma, a los 78 años. Alessandra Mussolini, la nueva fascista. Alessandra Mussolini nació el 30 de diciembre de 1962 en Roma, Italia. Es hija del Romano Mussolini y Maria Cicolone. Alessandra es la descendiente más famosa en la esfera pública. Fue una actriz y cantante de éxito, pero se hizo conocida por su controvertida carrera política. Ha servido en el Parlamento italiano y en el Parlamento europeo. Como figura política, Alessandra representa la paradoja contemporánea del apellido Mussolini, una mujer moderna y profesionalmente exitosa, que simultáneamente abraza y rechaza aspectos del legado familiar. Su carrera artística inicial demostró un talento genuino que le habría permitido triunfar, independientemente de su apellido, pero su posterior giro hacia la política reveló una fascinación hereditaria con el poder que no pudo resistir. Sus declaratorias públicas sobre su abuelo muestran una estrategia cuidadosamente calibrada. Condena los aspectos más extremos del fascismo, mientras reivindica lo que considera logros infraestructurales y sociales del régimen. Los escándalos personales que han rodeado su vida familiar reflejan cómo el peso del apellido atrae inevitablemente la atención mediática. Mauro Floriani, el marido infiel. Mauro Floriani nació el 8 de marzo de 1957. Es un exoficial de la Marina y piloto de la Fuerza Aérea Italiana. Conoció a Alessandra Mussolini en los círculos sociales de Roma, a finales de la década de 1980. Su relación se desarrolló rápidamente, culminando en su matrimonio el 28 de octubre de 1989. Juntos tuvieron 3 hijos, Caterina, Clarice y Romano. Durante muchos años, Floriani mantuvo un perfil bajo, centrado en su carrera militar y su vida familiar, mientras su esposa ascendía en la política. Sin embargo, en 2014, su vida privada fue objeto de un intenso escrutinio, cuando su nombre apareció en una investigación judicial. Floriani estuvo involucrado en transacciones relacionadas con encuentros íntimos con unas jóvenes que estaban en preparatoria, lo que generó un gran escándalo mediático en toda Italia. A pesar de la condena pública y el impacto en la reputación de su familia, Alessandra Mussolini decidió mantenerse al lado de su esposo, defendiendo la privacidad de su matrimonio y la estabilidad de su familia. Aunque el incidente marcó un punto de inflexión en su vida, la pareja se mantuvo unida, demostrando que su relación privada era más fuerte que las presiones de la atención mediática y el juicio público. Romano Floriani Mussolini, el bisnieto futbolista. Romano Floriani Mussolini nació el 27 de enero del 2003, en Roma. Es uno de los descendientes más jóvenes y visibles del linaje de Mussolini. Es hijo de la política y exactriz Alessandra Mussolini y del exoficial de la Marina, Mauro Floriani. Romano ha elegido un camino profesional muy diferente al de sus antepasados políticos, dedicándose al fútbol profesional. Desde joven ha desarrollado una prometedora carrera como defensa en las divisiones juveniles de la SS Lazio, uno de los clubes más importantes de Italia. Ha jugado en varias categorías del club y ha sido convocado ocasionalmente para entrenar con el equipo principal. Su carrera se encuentra en sus primeras etapas, centrada en el desarrollo de su talento en el campo de juego. Su famoso apellido le ha otorgado una inmensa atención mediática, atrayendo tanto a curiosos como a críticos. En varias ocasiones ha sido objeto de cánticos hostiles por parte de los aficionados rivales. A pesar de la presión de su herencia familiar, Romano se ha mantenido concentrado en su carrera deportiva, buscando que su talento sea lo que lo defina, más allá de la política y la historia. Raquel Mussolini II, la política pragmática. Raquel Mussolini nació el 1 de diciembre de 1974 en Roma, Italia. Es la nieta del hijo músico de Benito Mussolini, Romano Mussolini,
y su segunda esposa, Carla Puccini, lo que la convierte en hermanastra de Alessandra. En el ámbito personal, Raquel Mussolini está casada con el exfutbolista Marco Pica, con quien tiene un hijo. Su carrera política ha sido la más notable entre los descendientes contemporáneos de Mussolini, ya que ha sido elegida para un puesto en el Ayuntamiento de Roma en 2 ocasiones, en 2016 y en 2021, bajo el partido de centro-derecha Hermanos de Italia, Fratelli d'Italia, obteniendo el mayor número de votos entre todos los candidatos a concejal, lo que la convirtió en una de las políticas más populares de la ciudad. El estilo de Raquel se centra en un enfoque más pragmático y local. Como concejala en el Ayuntamiento de Roma, se ha concentrado en cuestiones de la vida cotidiana, como la gestión de residuos, el transporte público y la seguridad. A lo largo de su trayectoria política ha intentado distanciarse de la ideología fascista de su bisabuelo, afirmando que no tiene nada que ver con sus creencias políticas. En una entrevista declaró que la gente votaba por ella por sus ideas, no por su apellido, y que solo le pedía a su padre que no comentara sobre su carrera política. Cayo Giulio Cesare Mussolini, el bisnieto fascista. Cayo Giulio Cesare Mussolini, nacido en 1968 en Argentina, es bisnieto de Benito Mussolini. Su padre es Guido Mussolini, hijo de Vittorio Mussolini, y su madre es Elena Scarpellini. A diferencia de otros miembros de su familia que incursionaron en la política o las artes, Cayo forjó una carrera en las Fuerzas Armadas, sirviendo durante 30 años en la Marina italiana, donde alcanzó el rango de capitán de fragata. Su carrera política comenzó más tarde, en 2019, cuando se presentó como candidato al Parlamento Europeo por el partido de derecha Hermanos de Italia, Fratelli d'Italia. Su nombre, que evoca intencionalmente la figura histórica de Julio César, generó una considerable atención mediática y debates en toda Europa. A pesar de una intensa campaña, no logró conseguir un escaño, obteniendo 22.000 votos, lo que lo convirtió en un primer no elegido de su circunscripción. En su vida personal, Cayo Giulio Cesare Mussolini está casado y tiene un hijo, Guido, que lleva el nombre de su padre. Aunque ha defendido su derecho a tener su propio futuro político, ha expresado su orgullo por su apellido, un gesto que lo distingue de otros miembros de la familia, que han buscado distanciarse del polémico legado de su bisabuelo. La historia de la familia Mussolini es un relato de poder y ambición. Cada miembro pagó el precio de haber estado en la órbita de un hombre que, si bien controló una nación, nunca pudo dominar por completo a sus seres queridos. El apellido Mussolini se ha convertido en un espejo donde Italia contempla sus propias contradicciones, sus propias tragedias y, ocasionalmente, sus propias posibilidades de redención. En última instancia, su historia demuestra que ningún legado, por poderoso o destructivo que sea, puede determinar completamente el destino de las generaciones futuras, que tratan de seguir su propio camino, sin borrar o ignorar los horrores del pasado. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre lo que pasó con la familia de Mussolini luego de 1945. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.